Hola, bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy, que es la última clase del semestre, clase final. Hola, profe. Hola, profe. Voy a compartir pantalla. Ahí me veo como iluminada. No sé si lo están viendo en pantalla ya. No, Sí, se ve. ahí sí. Ya. Quería como punto final del semestre, quería que leyéramos es como una crónica de la crónica, de Julio Villanueva Chang, que es un gran periodista, un gran cronista peruano, fundador de la revista Etiqueta Negra, que fue una de las mejores revistas latinoamericanas y que publicó grandes crónicas como esa de, no sé si recuerdan que la vimos, la historia de la Inca Kola. Bueno, ahí se publicó esa crónica que se lee en todas las escuelas de periodismo por lo creativa que es. Esta crónica sobre el oficio de la crónica se llama El que enciende la luz. Y como les digo, es de Julio Villanueva Chang, gran periodista peruano. Se venden más crónicas y es un espejismo de publicidad editorial. Nos hace creer que hay más y buenos cronistas. Pero se venden sobre todo nuevas máquinas para que un cronista sea más veloz. Nuevas grabadoras, nuevos ordenadores portátiles, nuevas cámaras fotográficas, nuevos micrófonos en miniatura. Cada vez hay menos diferencias entre un periodista y un espía. Malas noticias sobre la prensa. La novedad sigue siendo esa ilusión que produce la tecnología y la intromisión en la intimidad, pero no una nueva visión del mundo. En tiempos en que la sobreoferta de información es una moderna forma de censura, vale recordar lo que anticipaba Benjamin. Cada mañana se nos informa sobre las novedades de toda la Tierra y sin embargo somos notablemente pobres en historias extraordinarias. Ya casi nada de lo que acaece conviene a la narración, sino que todo es propio de una información. Y añadía, como lanzando una moneda al aire, nos hemos hecho pobres, hemos ido entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad, con frecuencia teniendo que dejarla en la casa de empeño por 100 veces menos de su valor para que nos adelanten la pequeña moneda de lo actual. Una de las mayores pobrezas de la prensa diaria, además de su prosa de boletín y de eufemismos y de su frecuente conversión en escándalo y publicidad, continúa apareciendo un asunto metafísico, el tiempo. Lo actual es la moneda corriente, pero el tiempo sigue siendo la gran fortuna y la consigna de escribir una crónica es no traicionar la historia por la quincena. Se llama acontecimiento a lo que no se comprende, decía Michel de Certeau. ¿Qué entendemos luego de leer un periódico? ¿Cómo se construye el olvido de un acontecimiento? El trabajo de un reportero de diario suele ser un tour sin tiempo para el azar ni la reflexión. Páginas programadas, entrevistados programados, escenarios programados, respuestas programadas, tiempo programado. Se suele ver a un entrevistado en los lugares de siempre, la oficina, un restaurante, la sala de su casa. Descubrir se ha vuelto escandalizar. La prensa quiere imitar la televisión. Reportar se ha convertido sobre todo en entrevistar. Y la entrevista como género suele ser un acto teatral y en la mayoría de las ocasiones no llega a ser una situación de conocimiento, menos una experiencia, tan solo una colección de declaraciones más o menos oficiales o, en el mejor de los casos, la grandilocuencia del verbo confesar. Si es una virtud consagrada publicar una noticia a tiempo, el lío es que el tiempo justo para publicarla lo dicta no la autoridad de un reportaje, sino la desesperación de ganar a los telediarios y periódicos de la competencia. Solo queda tiempo para actuar en entrevistas de un solo acto, pero no hay tiempo para entender ni traducir para el público qué significa el drama completo.
Italo Calvino contaba que en su juventud había elegido como lema la antigua máxima latina festina lente, apresúrate despacio. A diferencia del drama del reportero de un solo acto, un cronista, una suerte de reportero de escenas en serie, parece disfrutar del lujo del tiempo, pero tampoco puede escapar de él. Un cronista vive de publicar historias verificables y el tiempo a su disposición. El que le conceden los editores de diarios y revistas no siempre es el mismo, con suerte 3 días, con cierto privilegio una semana, con una insólita confianza 6 meses. Solo en estos últimos 2 casos un cronista tiene más oportunidades de buscar una cosa y encontrar otra, inesperada. Hay una palabra en inglés para nombrarlo, serendipity. El conde Serendipit, un legendario príncipe de Ceilán, hallaba siempre lo que no buscaba. Contra lo que creen los reporteros de noticias, un cronista tiene más de obrero que de príncipe, y menos de escritor que detective. La búsqueda del azar cuesta tiempo y trabajo, dinero. Cuesta que editores y cronistas aprendan a esperar que suceda algo digno de contarse. Cuesta tener la fortuna de estar allí, a veces una condición imprescindible para publicar una gran historia es tan solo aprender a esperar. Interesante lo que cuenta, bueno, está muy bien escrito, de forma muy entretenida, siendo muy visual, y quería que un poco hiciéramos un cruce entre las reflexiones que hace Julio Villanueva Chan con sus propias experiencias en esta crónica que hicieron para la evaluación 2. No sé si consideraron que tuvieron el tiempo suficiente para escribir la crónica. Me gustaría saber cuánto tiempo le destinaron en pensar el tema, en buscar cuál es el tema, y cuánto a la escritura misma, si creen que le faltó tiempo para escribir más, si hicieron correcciones a última hora, parece que sí, según me han contado. Quiero que me cuenten un poco la experiencia, basándonos en esta reflexión que hace Villanueva Chan sobre el tiempo, que es como el único valor que tiene un cronista, y no la tecnología, claramente. La tecnología no sirve de nada. Abro la palabra. Yo parto, profe. Adelante, adelante. La verdad me tomé como una semana en definir el tema, porque pasé como por 3 temas antes de llegar al final. En algún comienzo sentí que me iba a faltar el poder salir, por decirlo de alguna manera, para poder tener, en este caso, por ejemplo, una de las opciones era hacer una crónica sobre la rayuela. Y tenía como los contactos, todo, pero finalmente desistí porque no podía ir al club. Entonces sentía yo que me hacía falta ese ir allá, recorrer los espacios y estar con la gente, como empaparme un poco de lo que era el juego de la rayuela. Y bueno, finalmente la crónica que envié la hice en aproximadamente, yo diría que unas 12 horas, más o menos. Un día, menos de un día. Sí, la cambié a última hora, y al cambiarla, o sea, primero no la iba a cambiar, la iba como a modificar, porque la crónica iba a tratar de cómo era llegar a la vejez. Entonces eran 3 relatos en paralelo, de una abuelita que llegaba con Alzheimer, de un abuelito que decide suicidarse, y de una abuelita que era autovalente, que trabajaba, etc. Y esta abuelita que trabajaba era muy amiga mía y falleció la semana pasada. Entonces, yo estaba como a punto de mandar la crónica y sentí que tenía que cambiarla en el fondo, darle un giro debido a la muerte de ella como parte de la historia. Y finalmente termino cambiando toda la crónica y termino hablando de lo que era morir en tiempos del COVID sin COVID. Claro, porque esta abuelita que tú me dices no murió de COVID, murió de otra enfermedad. No murió de COVID. Le hicieron los exámenes, 2 exámenes, y los 2 salieron negativos. Entonces fue como heavy, porque me tomé más o menos 8 horas primero en tratar de adaptar la crónica original a este nuevo giro que tuvo.
y en algún momento suelto y digo, no, tengo que rehacerla de nuevo porque es otra historia. Y desde ese momento en que tomo esa decisión me demoré más o menos 10 horas, entre 10 y 12 horas en hacer la crónica. Y creo que el error que cometí fue haber acortado, en algún momento tenía muchos detalles, pero eran muchos caracteres, entonces dije yo, a lo mejor está muy larga. Y siento que cuando la leí finalmente, claro, le faltaba ese detalle, le faltaba haber sido un poco más minucioso, hubiese sido más enriquecedora. Fue un proceso creativo bien, bien interesante y como también se dio como en un proceso también como sanador también, como de tirar para afuera el momento, la emocionalidad del momento. Fue un bonito trabajo, la verdad. Claro, la escritura es terapéutica, tiene en la misma, es una expresión, entonces ahí también estás sacando afuera emociones que quizá uno en la vida cotidiana no pueda expresar, y en la escritura además se hace con distancia, entonces también te permite que otros accedan a ella, así que doble ganancia ahí. No sé con respecto a la estructura, ¿cómo la definiste? ¿La hiciste a última hora también o fue pensada No, mucho? no, la estructura la tenía definida desde antes, quise mezclar un poco la narración, no quise nunca dejar de lado el sentido periodístico de la crónica. Perfecto. Entonces ahí me encontré con una dificultad, porque tenía como lo periodístico y tenía lo otro, lo narrativo. Entonces mi mayor dificultad fue cómo lograba enlazar ambos textos y que quedara, no sé cómo decirlo, coherente, que quedara como parte de un mismo relato, que se entendiera. Pese a como, de hecho la bajada es como periodística, por decirlo de alguna manera, netamente periodística, y decido finalmente algo que no sabía cómo se iba a dar hasta que terminara, porque parto con esta como bajada periodística y después la primera plana es emotiva, es de la narración. La dejo como en paréntesis y introduzco este texto que tiene que ver con todo con el dato duro, por decirlo así. Y esta crónica inicial, la primera historia, la retomo al final de la crónica, entre medio meto otra historia más. Entonces, en mi mente tenía claro lo que quería hacer, pero no sabía si en la práctica, con el trabajo terminado, iba a tener ese equilibrio que yo buscaba. Creo que esa fue mi mayor dificultad. Mira, interesante lo que cuentas porque precisamente en esta crónica de la crónica hay una definición de Juan Villorro sobre qué es una crónica. Y dice, una crónica es una escritura contra el tiempo, es decir, un modo de improvisar la eternidad. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que te pasó a ti, la experiencia, ¿cierto? De que a última hora se te prendió la ampolleta con que cuál era definitivamente el tema y la estructura final y los ingredientes que iban a colocar en tu crónica. Sí, fue interesante. Además que los datos duros también eran de otra cosa, o sea, era de cómo se llegaba a la ancianidad, a ser viejito, digamos, de distintas formas, y yo tenía entrevistas con 2 personas que trabajaban en programas de adulto mayor en distintos municipios, tenía una nota de un geriatra que había logrado conseguir, y finalmente me veo que esos datos duros tampoco servían para la nueva crónica. No No servía. tenía tiempo. No. Entonces dije yo, ¿qué hago? ¿De dónde me sustento? Y finalmente recordé que en radio habíamos hecho varios trabajos asociados al COVID, como a esa temática, y empecé a recordar entrevistas, y yo había entrevistado a algunos especialistas en salud pública, no sé, hace como un mes atrás, menos de un mes, y entonces tuve que hacer como ese trabajo también, en todas esas horas, revisar ese trabajo, ese material que era para otra cosa, y tomar esos datos para poder introducirlos en la nueva crónica. Entonces, de verdad que fue un trabajo súper interesante y de harto crecimiento. Me gustó mucho. Buenísimo, gracias. ¿Los demás tienen alguna reflexión, algún comentario sobre su propio trabajo? ¿Cómo les Sí. resultó? Dale, Felipe. Sí. ¿Voy yo primero, Maida? Ok. Dale nomás. Hola, profe, hola, compañeros y compañeras. Me hizo mucho sentido lo que usted leyó ahora, esta crónica acerca de la crónica,
sobre todo con el proceso de esperar a que un tiempo que pueda ocurrir algo digno, interesante de contar a través de una crónica que sea interesante, pues. Entonces, claro, dentro de estas semanas que tuvimos para definir el tema, y considerando el contexto, mi contexto en específico, que es teletrabajo, de un departamento pequeño en San Miguel, que no pasa realmente nada, porque ante como la rutina parsimoniosa del día a día acá en pandemia y todo, me tomé lo único que ocurrió en esta semana, que fuera como más o menos entretenido, que no es nada tan original, sino que es el momento exacto en que el ex ministro de Salud, bueno, no, sí, el ex ministro de Salud renuncia o lo echan, da lo mismo a esta altura, que lo que ocurrió fue un festejo. Acá en San Miguel en general estamos repletos de edificios, entonces los caceroleos, los festejos y todas las expresiones que hay son súper bulliciosas. Entonces fue Claro, un día, ahora me acuerdo, con Bubucela y todo eso, como si fuera un claro, triunfo deportivo. claro, lo que ocurrió fue, bueno, era un día sábado como a las 2:30 de la mañana, y fue muy loco escuchar a gente gritando, con bubucelas, con caceroleo y todo, por un triunfo que es mínimo, o sea, como un triunfo político, social de la gente, pero en realidad no era mucho, pero me di cuenta de que la gente estaba ávida de eso un poco. Entonces, lo que hice fue, en principio, hacer un paralelo de esa manifestación y con una narración de lo que yo viví el mismo exacto 18 de octubre, que es una historia un poco divertida porque, bueno, ya llevábamos como una semana con esto de los torniquetes y todo, y se sabía que estaba la embarrada en el metro, pero yo ese día fui al cine a las 5 o 6 de la tarde, en el centro mismo, y vi Joker, justo ese día. Entonces, fue muy loco como que termina esa película con una revuelta en una ciudad, y salir con todo eso en la cabeza, y salir del cine y ver que estaba pasando lo mismo en Santiago. O sea, yo me había desconectado, no estaba enterado de lo que estaba pasando. Y entonces relaté esa caminata eterna entre, no sé, pues, la Galería Imperio hasta San Martín con la Alameda, que es donde tomo la micro, básicamente, con una ciudad totalmente nueva. Entonces, bueno, eso es lo que yo estaba trabajando, y lo trabajé durante unos días, tampoco estuve semanas, sino que yo para trabajar una crónica en general como estructuro hago un punteo, estructuro un par de acontecimientos para después empezar a soltar la escritura y narrarlo. Ahora, la suerte que tuve es que yo lo terminé el día martes pasado, en la noche. La iba como ya enmarcar, terminar algunos párrafos, todo. Y lo que pasó el martes pasado fue este caceroleo gigantesco que hubo previo a la votación del retiro del fondo de pensiones. Y quedó las cosas acá también nuevamente. Bubucelas, gente gritando y todo. Entonces ahí yo dije, esta es mi oportunidad, no la puedo desperdiciar. Y fui a hablar con un vecino, que es el vecino que siempre se ponía a gritar, que sacaba su bubucela y toda la cuestión. Entonces recogí ese testimonio y estructuré de nuevo la crónica. Básicamente casi la escribí de nuevo. O sea, tenía los párrafos anteriores y la estructuré de nuevo y la enmarqué en esas, como en una línea de tiempo, en esas tres expresiones populares. Y eso básicamente es lo que hice, y fue súper bueno. O sea, tuve esa suerte, y la verdad es que igual sirvió mucho, mucho, sobre todo, o sea, en mi caso, sobre todo las crónicas que leímos respecto a
al asunto de de los 33, de los mineros. Ah, claro. Como que me sirvió mucho como guía como un poco una guía de estilo, considerando que yo no he escrito muchas crónicas en mi vida. Y bueno, el resultado a mí me gustó harto, así como que me quedé con las ganas de seguir escribiendo crónicas, básicamente. Entonces fue súper, súper, súper bueno. Sigue haciéndolo. Sí, Sí, claro. acontecimientos no van a faltar este año. No, claramente. Ah, Eso, en mi caso, eso fue una experiencia muy, muy bacana. genial. Magda creo que quería aportar. Profe, sí. A mí me pasó lo mismo que el Felipe el 18 de octubre. Fui a ver el Guasón y salí como en la versión 4D del cine. Fue muy heavy. Me pasó que cuando estaba haciendo esta crónica, estaba al mismo tiempo haciendo otro trabajo para otro ramo que me tenía súper estresada porque no lo quería hacer, que es el de Jodorowsky, porque me carga esa persona. Entonces dije, y me equivoqué con las fechas. ¿Pero qué tenías que hacer con Jodorowsky? Teníamos que hacer un ensayo sobre la duna de Jodorowsky. Ah, Y ese personaje a mí me desagrada totalmente, entonces me costó mucho, mucho hacer ese trabajo y me tenía estresada. Y me equivoqué con la fecha y pensé que era el suyo antes de la entrega que el otro. Entonces, no, perdón, al revés. Entonces me concentré en hacer mucho el otro para tenerlo listo y el suyo lo iba a terminar después y era al revés. Era al revés, entonces tenía que entregar el de este ramo primero. Y si bien la idea yo la tuve, fue casi la primera idea que tuve, dos ideas y me quedé con la del nacimiento de mi sobrino porque fue como un acontecimiento súper heavy en nuestra familia, mi hermana tenía 15 años y todo el tema, pero siento que me faltó lo que la Patti dice también que ella tuvo, que fue como darle como un toque periodístico, que se sintiera una crónica periodística, quizás porque era mi hermana, no sé, y está como demasiado personal. A mí me gustó cómo quedó, me gustó harto, se la mandé a mi hermana y se emocionó mucho también, pero me faltó como eso, esa parte más periodística. A pesar que igual me sentí muy en la investigación porque le pregunté a ella vive en Rancagua, no la veo obviamente desde que estamos en cuarentena, antes, y le decía ya, pero ¿cómo te sentías? Y me decía, no, me dolía mucho, fue horrible, no podía ver a mi guagua. Y yo decía, ¿pero de qué te acuerdas? Y me decía, ya, las luces del pabellón hacia encima, que eran muy blancas y que yo no veía nada. Como fue cesárea mi sobrino, me decía como el detalle del bisturí que cuando toca la piel, todo ese tipo de cosas. Entonces, igual siento que hice como esa investigación y eso fue súper bonito, a pesar de que fuera alguien cercano a mí. Y eso, me gustó mucho escribir, creo que este ramo en el que más escribimos, sé que es redacción, pero aparte de los ensayos de Jodorowsky. Y eso, me gustó mucho. Me sirvió mucho también El ensayo Jodorowsky, ¿para qué ramo, para teoría de la comunicación. Ah, ya, perfecto. Sí, sí, fue horrible. Profe, Sí, dime. yo, la Andrea. A mí me encantó escribir crónica, ha sido un aprendizaje, la verdad es que su ramo en todas las formas de escritura, pero nunca había escrito una crónica y me pasó que conversando con un compañero, yo le decía, pero ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a hacer en la crónica? A mí no me gusta mucho inventar, me carga, o sea, siento que sale como forzado, como que uno tiene que empezar a buscar, a recurrir, y eso no me gusta, siento que tiene que ser como un proceso creativo en el que primero se procesa internamente y cuando está maduro uno lo puede plasmar. Eso me pasa a mí por lo menos. Entonces, conversando con este compañero, que fue con Mauricio en el fondo, estábamos así, yo le decía a Mauricio, ¿de qué voy a hacer la crónica? Estábamos al mismo tiempo con Jodorowsky, entonces era como dos cosas muy distintas, uno era en un ensayo, esta otra era una crónica, en fin. Y no sé por qué me dice, pero ¿piensas algo que te haya pasado? Y bueno, la verdad es que me han pasado hartas cosas, digamos, en la vida, pero me quedé con una que me marcó mucho, que fue un accidente que yo tuve, que incluso salió en las noticias, en fin, y, y sabe que empecé a acordarme del accidente, empecé a hacer el proceso de todo lo que me había pasado a mí, y cuando ya lo tuve elaborado en la cabeza, me senté un sábado en la tarde y empecé a escribir, y yo creo que en unas 4 horas yo lo tenía terminado. Tenía terminado el ensayo, pero porque fue un relato vivencial, fue un relato de algo que a mí me había pasado, entonces sabía perfectamente todo
y tenía muy vívidos los recuerdos, y no quise extenderme mucho, de verdad, para todas, un par de crónicas más, digamos, en el proceso de curación y todo lo que pasó post-accidente, pero fue como usted dice, un proceso también reparador o sanador o terapéutico. Yo, por ejemplo, todavía no me acuerdo de la fecha del accidente. No me acuerdo, no la sé, la tengo borrada, casi borrada absolutamente, pero fue un relato que me salió muy fácil porque lo tenía claro, y después incluso se los mandé a mis hijos, lo compartí con ellos. Y ellos me dicen, mamá, sí, efectivamente, sí, así fue, me acuerdo, y qué bacán era cuando fuimos chicos, y me acuerdo de y me acuerdo de esa casa, y me acuerdo. Entonces generó algo muy bonito, así que a mí me encantó escribir crónica, fue un descubrimiento y me encantaría seguir haciendo. Claro, como ejercicio quizás ahora, si quieres, puedes escribir de algo que no te haya pasado, para que en el fondo aplique la misma técnica, pero con material que tengas que buscar, como ejercicio, como pie forzado un poco. Pero ya dominas la técnica. Así que gracias, profe, estuvo muy bueno, muy bueno. Buenísimo. ¿Alguien más quiere compartir? Profe, yo, María Cuéntame. José. Nada, fue muy especial escribir durante todo este proceso y bueno, yo tomé más alrededor como de 2 semanas, una por la selección del tema y yo por otro lado esa primera semana como recabando la información y todo. Y bueno, igual yo escribí como en referencia a un amigo que estaba viviendo todo este proceso de, él se iba a ir fuera del país, bueno, lo comenté en una clase. Y la verdad fue súper interesante porque creo que dentro de una misma crónica puedes ir tomando muchos temas y dentro de ese mismo tema que principalmente era el amor y toda esta situación de cuarentena, de no poder salir, él se tenía que ir a reunir con su pareja que está en otro país en este momento, bueno, ahora ya no están juntos, entonces se mezclan un montón de temas en una misma crónica donde puedes contar, no sé, en este caso a mí me nació también hablar sobre la responsabilidad afectiva, todo lo que significa eso. Más encima nosotros igual estábamos viviendo procesos súper diferentes, pero muy similares a la misma vez, entonces creo que el poder observar la vida de otra persona y cómo sin querer de repente también se empieza a mezclar con tu propia vida, y bueno, más allá de que seamos amigos o no, o probablemente personas que son lejanas, que nos conocemos en algún momento, igual por algo estás escribiendo la crónica, por algo seleccionaste ese tema, quisiste hablar de eso, y por eso se hizo súper interesante, súper entretenido, y yo creo que quizás la dificultad, o era algo que mencionaba un poco la Patti, que era sobre el hecho de poder recibir estímulos, quizás estar más afuera, no sé, ir a escribir a otra parte, juntarte con la persona en otro contexto. En esta situación no se puede, pero igual fue súper interesante y todos los procesos de escritura igual dentro de este ramo han sido muy, muy enriquecedores y como de repente aparecen como esas frustraciones de, ¿por qué no puedo escribir de esta forma? O ¿por qué escribo así? Pero al final igual encariñarse con la forma que escribe una y entender también el por qué yo escribo así y potenciar esa forma. Y con la retroalimentación igual que nos dabas, pues de qué cosas principalmente teníamos que ir mejorando, como que eso sirvió mucho. Así que me sentí muy bien por lo menos en ese sentido. Sí, a mí me encantó ese recurso que usaste de incorporar las videollamadas de WhatsApp, ¿cierto? Sí, Claro. sí. Comenzaba y terminaba, creo que con videollamadas, o habían algunas al medio también. Exacto, estaban como ahí entre medio, al inicio Sí. como un poco al final. Eso estuvo muy bien, porque era visualmente muy atractivo y le daba mucha visualidad al relato. Lo volvía súper atractivo y cercano además, porque, bueno, todos estábamos usando esas tecnologías para tratar de mantener los contactos, las relaciones que tenemos de amistades o familiares. Así que era interesante que se incorporaran no citas simplemente entre comillas, no simplemente diálogos, sino que nada menos que videollamadas. Sí, Y que además tuviste que hacer el proceso de traducirla a la escritura. sí, y eran varias desde el año pasado.
algunas hasta ahora, que habían algunas que por hechos puntuales recordaba lo que habíamos hablado, entonces seleccioné esas que me parecían más importantes. Buenísimo. ¿Alguien más quiere compartir o aportar algo? Yo, profe. Ah, Adelante. Bien. no, dale tú. Sí, dale tú primero. Dale tú. Bueno, en mi caso también fue súper sanador. Yo hablé de un accidente que tuvo mi mamá muy grave el 4 de julio. Y claro, me costó ponerme a escribir porque primero tenía que macerar el tema yo, pensarlo, en fin. Pero bueno, luego de ponerme a escribir, me sorprendió que pudiera ser una estructura tan clara de alguna forma. Pensé que me iban a salir, al ser algo emotivo, escenas desordenadas, pero no, estaba bien enseñadita. No, me funcionó perfecto y eso, también me gustó mucho, mucho la clase. Me hubiese gustado quizás más ejercicio a propósito de esta crónica para leernos más entre todos, quizás por una cosa de tiempo. Me hubiese gustado leer las crónicas, bueno, las podemos subir, las crónicas de mis compañeros, pero súper entretenido, súper enriquecedor. Buenísimo. ¿Alguien más estaba ahí esperando? Yo, Génesis. Bueno, profe, yo creo que, bueno, me sentí bastante identificada con algunas partes que leyó ahí en la crónica, de las crónicas, que en realidad lo que más me costó fue escoger el tema, porque pasé como por 3 temas antes del que di, que finalmente al principio había preferido hacer una crónica de otra persona. Claro, comencé a escribir y todo, pero no me convencía, era como que no daba. Yo sentía que no me sentía conforme. Entonces como que pensaba y pensaba, y ya estuve en un tiempo de mucho, de mucho pensar, y la crónica la hice como en un día más o menos, porque fue tanto el tema de pensar, qué hacer y que fuera tan potente, porque quería que fuera algo potente. Y al final, claro, di con algo que era mío, que era muy personal, fue como un proceso también de sanación para mí, el volver a escribirlo luego de tantos años, y fue fuerte, porque también traté como de desmarcarme un poco, de no parecer tan emocional en el relato, sino que más un poco como observadora del tema. Así Perfecto. que fue súper sanador, la verdad. Sí, le hice, lo corregí como 3 veces más o menos, como 3 veces, porque necesitaba igual, era como un tema bien fuerte, entonces igual el tema, el ambiente tenía que notarse. Así que eso me sirvió mucho, de verdad. Me sirvió mucho también su retroalimentación, de verdad que sí. Y fue muy sanador, porque de verdad fue hace muchos años que pasó eso, pero similar a lo que le pasó a Andrea, que como revivir un poco eso, porque tienes que revivirlo para escribirlo, para plasmarlo, entonces todos los detalles y todas las cosas, así que fue súper sanador y genial también. Lo que me gusta igual mucho de la crónica es que puedes utilizar muchos elementos narrativos, muchos elementos literarios. Me gusta eso, ese enriquecer el lenguaje me gusta mucho. Sé que no fue tan periodístico, sé que no fue mucho más literario, más narrativo, pero me dejó conforme en ese sentido, porque también fue algo sanador para mí. Así que muchas gracias, de verdad. Oye, Génesis, y de esa labor de investigación con tu propia historia, ¿cierto? De recordar, ¿descubriste algún detalle que no, en ese ejercicio de rememorar, descubriste algún detalle que surgió?
No entiendo la pregunta, disculpe, es que no se cortó justo. No sé si hay detalles que fueron surgiendo en la memoria durante el proceso de escritura. Sí, sí, cosas que también había como olvidado, suprimido también. Y cosas así. Bueno, también hablé con personas, por ejemplo, con la profesora también. Entonces, como que hablé con las otras personas externas que también habían vivido, bueno, externamente ese proceso. También O sea, para... en el fondo te fuiste sorprendiendo con algunos materiales que iban apareciendo. Claro, Siendo tú la protagonista, igual te sorprendías. exacto, sí. Fue todo un no sé, fue triste y bonito a la vez, como muy sanador. Eso fue emocionante para mí. No era triste la palabra, fue emocionante, como una forma de sanación, y es lo que usted decía, po, escribir es terapéutico, y siempre he creído que es así. Por lo menos a mí siempre se me ha dado más fácil escribir que hablar. Se nota, titubeo mucho y todo, y repito palabras y todo eso, pero al escribir no es tan así. Al escribir fluye más. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Yo, profesor, pero quiero compartir un poco la vereda del frente de lo que han dicho mis compañeras. Yo, al contrario, no quedé conforme con mi crónica. Pero porque fue que escribí un proceso personal sin haberlo, ¿cómo lo explico? Sin haberlo decantado lo suficiente. Entonces, al escribir, olvidé la técnica. Entonces, y ahí ya, no, el producto que entregué no me gustó. Pero en ese sentido, en que no apliqué la técnica de un cronista, digamos. Era más que nada como un relato sobre el papel. Entonces, creo que erré ¿cómo se llama? En el tema. Debí haber escrito en ese minuto otra cosa. Ya. Para concentrarme en la técnica, en el fondo. Claro, tener ya el tema dominado, un tema que dominabas, que sabías perfectamente de pie a cabeza, para centrarte solamente en lo técnico. Exacto. Así Claro. que, pero en realidad lo asumo como una mala decisión de tema. Claro. Bueno, pero también corres con un hándicap con experiencia plus, digamos, porque en la vida real, si te piden una crónica, obviamente que no va a dominar el tema, tienes que partir de cero, así que igual te sirve Claro. como experiencia. Sí. Es difícil que te asignen una crónica, sería una coincidencia muy grande de un tema que domina 100%. Habitualmente Claro. desde temas completamente desconocidos y una parte de cero, entonces la investigación. Entonces también te sirve como experiencia, porque tu experiencia, tu vivencia es lo más parecido a la realidad. Claro. Y bueno, y uno trata de gastar la energía en la investigación y en lo técnico, más o menos dividiendo energía 50 y 50. Así que Claro. no está tan mal tampoco, ¿no? La experiencia. Ya, pero bien, o sea... Porque hay que ser realistas también. Crónicas sobre experiencias personales a nadie le importan, casi siempre, como en los medios grandes, digamos. No, sí, son más es verdad. bien experiencias externas, grandes acontecimientos externos, son los que se transforman en crónicas finalmente. Pero bueno, no importa, pero lo que importa es la experiencia y que de alguna manera tomaste conciencia de los elementos de la crónica y las técnicas que se pueden aplicar. Con eso, yo creo que es una ganancia, de todas maneras. ¿Alguien más quiere compartir? Hola, profe. Hola, La hola. Romina por acá. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estaba escuchando con atención a mis compañeros y también me siento como bien, fue enriquecedor en el sentido de sentarme a investigar
Yo le mandé un correo antes mencionándole que tenía 2 temas, que era un tema personal mío, un accidente también que viví, y la historia de mi sobrino, que se fue a conquistar el mundo, a recorrer los 194 países que él quería llegar y conseguir, pero llegó a Colombia. El desafío fue reducir esto en la menor cantidad usted había pedido 5.000 caracteres, pero yo escribí creo que mucho más, y ese fue el desafío, de poder, ¿cómo se dice? Sintetizar, exacto, y que la historia, lo que se leyese, fuera atractivo también, pero también respetando al que vivió la experiencia, que ese era también otro desafío, porque él me contó cada uno de sus situaciones, las peripecias que tuvo que vivir en el camino. En sí fue bonito porque lo pude conocer a él más, a la persona. En este minuto trato de olvidarme que fue mi sobrino el que vivió la experiencia, sino que ya me imagino que fue otra persona y haberlo escuchado y llevarlo al papel. Quedé con gusto de seguir escribiendo, pero tengo que mejorar muchísimo. Pero hay un detalle de tu crónica que a mí me gustó mucho, el tema del carnet, cuando él pierde su carnet. No sé si lo puedes explicar un poco, a los que no leyeron. Esto comienza porque él en Santiago estaba trabajando bien, un amigo le ofrece irse a San Fabián de Alico, cerca de Concepción, un lugar precioso, en medio de la naturaleza, y él con el tiempo estuvo un par de meses, pero lo pasó bien en el lugar. Recorrió, comió rico y todo, entonces empezó a guiarse sin recursos, sin financiamiento, porque al final él estaba en ese minuto como emprendedor. El personaje hace desarrollos web, páginas web y todo lo que son este tema de diseño digital. Y los clientes empezaron a demorarse a pagar. Entonces, él se quedó en un minuto sin recursos para pagar la habitación, una cabaña súper bonita que donde él se estaba quedando. Entonces, va a conversar con el dueño del lugar, y el tipo le dice que ok, te espero hasta que me puedas pagar, pero me tienes que dejar el carnet de identidad. Entonces, ahí él queda plop y lo hizo así, ¿cachai? El tema es que lo pierde porque tuvo que viajar, po. Le salió otra oportunidad en el norte, en Arica, y ahí se queda sin el carnet de identidad. Muy interesante ese detalle, ¿eh? Porque ahí había un presagio de que la cosa no iba bien, digamos. Claro, traté de no... Algo que me quedó súper grabado de lo que usted enseñó, no usar mucho adjetivo. Claro. Y hice un esfuerzo gigante, y traté de que, porque me acordaba siempre, no engañar al lector, no hacerlo bobo. Entonces tratar de hacer una frase que dijese, que dejara pensando al lector. No, sí fue un desafío profundo. Perfecto, porque a mí me quedó grabado esa imagen imagínate el simbolismo de que una persona pierde su identidad, en el fondo. Eso es el carnet de identidad, eso es lo que... O sea, qué tan dispuesto está él en su aventura, en su recorrido, que es capaz hasta de estar dispuesto a perder su identidad, porque eso es lo que en el fondo simboliza perder el carnet de identidad. Libertad, claro. Y luego, bueno, después lo consigue nuevamente en Arica y sigue los mismos desafíos de seguir ofreciendo sus servicios web y conquistando casi el mundo, haciendo alianzas, a la vez pasándolo muy bien. Bueno, ahí sigue el camino. El tema es que, ¿cuál es mi problema hoy en día? Que quedé con este gustito de seguir escribiendo porque llegué hasta Perú. Y ya el tiempo no me alcanzaba y tenía que entregarle la crónica a usted por la fecha. Claro, entonces, el cierre me costó el cierre. Justo en la frontera, antes de cruzar, ahí se acaba la crónica. Claro, está llegando a Lima. Claro, en Tacna lo pasó súper bien, se quedó en unos hoteles lindos, hizo alianza ahí con los dueños, ¿no? Sí, bien inteligente el chiquillo. Pero también empiezan ya
a irle muy bien y también a irle muy mal, y casi mochilero, pero llegó a Colombia, llegó a Bogotá, lo hicieron embajador de un pueblo. No, si la historia sigue. Así que lo voy a molestar, yo creo, en los próximos meses. Claro. Ojalá que me dé el tiempo. Sí. Así Buenísimo. que, profe, gracias por la oportunidad. Sí, de verdad. Genial. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Podemos molestarlo, profe? ¿Sí? En un futuro. Obvio, sí. Bacán, gracias. Mira, acá hay una anécdota, una historia que le pasó a Martín Caparrós, que es un gran cronista argentino, el mejor cronista argentino. Dice acá, un día Martín Caparrós asiste a una protesta en las calles de Lima y ve aparecer a mineros con cascos y esposas con bebés en la marcha. Luego escribiría, algunas mujeres llevan cascos, pero ningún minero un bebé. El cronista eligió un detalle para insinuar un patrón de comportamiento de esa comunidad. Más allá de la generalización, Caparrós convirtió un dato en una observación que tiene el valor del conocimiento. Y en el fondo la reflexión que hace Julio Villanueva Chan es, un cronista tiene siempre esa posibilidad donde escucha una voz, evidencia un carácter, donde siente un olor, presenta un gusto, donde ve una cifra, expone un modo de pensar. En el fondo, el cronista es capaz de darle un valor, de darle una profundidad a un simple dato, a una simple fotografía, una simple imagen. Y esa es la gran labor de los cronistas. Trascender el dato para lo general, para llegar a algo particular y algo que tenga un valor, una profundidad. No sé si a alguno le pasó eso, que durante la escritura pudieron valorizar algunos datos que aparentemente parecían datos cualquiera, datos de más, pero que cobraban, en el mismo proceso de escritura, cobraban un valor, cobraban una trascendencia y una profundidad. Bueno, uno siempre va descubriendo ese tipo de detallitos, ¿cierto? Profe, a lo que usted se refiere puede ser, bueno, lo del carnet de identidad, obviamente, porque tiene un valor para uno personalmente, pero por ejemplo, cuando este chiquillo salía a conquistar el mundo en Arica, en el camino, en las calles, siempre lo acompañaban aves. Hoy en Chile, la mayor cantidad de aves están ubicadas en Arica. Y es un tema que no se conoce, que no se atesora tanto en general. ¿Eso puede ser como algo, porque no es un lápiz, por ejemplo, ya no es un cuaderno, no un libro, pero es algo que está alrededor tuyo? Cuando tú, en No, este caso... son detalles de observación, que claramente tú no fuiste testigo de la escena, a ti te contaron eso, ¿cierto? Claro, claro. Claro, pero para él le asombraba ver las aves con estas alas gigantes, unos picos preciosos, entonces eso le llamaba la atención porque no lo veía en la ciudad nunca. Sí, no, precisamente de eso se trata, de ir descubriendo en el relato ajeno como algunas marcas, algunos detonantes de grandes historias, de grandes como decisiones o acciones o comportamientos que tenga el protagonista de tu historia. Ya, buenísimo. Aquí estoy buscando el final de esta crónica, que es muy bonito, así que quería leérselos también como final del curso. Claro. Las crónicas tienen la responsabilidad de entretener, pero el mayor valor de una historia no es que el público se divierta. Aún hay editores que tratan a un cronista como el bufón de la casa. Si a principios del siglo pasado el prestigio de un cronista provenía de una mirada insospechada sobre lo obvio y del encanto de una escritura ingeniosa, en esta época de cinismo y sospecha quizá un cronista le deba más al rigor de un detective y un etnógrafo que a la habilidad de un narrador de ficción.
y tanto como entretener, su desafío es desengañar. Más que un experimento de escritura, lo suyo es un experimento de inmersión y conocimiento de una cultura, y en consecuencia una cita frecuente con la perplejidad y el escepticismo. No hay que confundir el rigor elástico de los cronistas con la fiscalía o el puritanismo, ni su seriedad con la solemnidad, ni su irreverencia con su malcriadez. Además del instinto narrativo y de su licencia de aguafiestas, un cronista puede tener tanto de antropólogo cultural como de un reportero con mentalidad histórica. Hay una pregunta que solo se puede responder cada vez que se publica una nueva crónica. Más que deslumbrar por el modo de contar una historia, ¿hasta dónde puede un cronista iluminar el mundo que retrata? Cada noche, después de contarles historias a sus nietas, Somerset Maugham iba hasta la puerta y las miraba una vez más, rendidas al sueño. Sentía allí que un narrador, en el fondo, no es más que eso, el que apaga la luz. Un cronista, por el contrario, es el que la enciende. Bonita imagen para terminar este género, que es la crónica, y también terminar el semestre. Así que les agradezco mucho la participación y sus escrituras. De alguna manera, sin conocerlos, creo que los conocí un poquito a través de sus escrituras. Así que gracias a todos y nos encontraremos próximamente. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. profe. Gracias. Chao. Gracias, profe. Profe, Que esté muy bien. un abrazo grande. Chao.